Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Málaga en Blanco y Negro, aquí en Canal Málaga Televisión, el programa en el que todos los lunes a esta hora analizamos imágenes que forman parte del pasado de la ciudad. Hoy además traemos un tema a mesa que está de rabiosa actualidad porque el estadio de fútbol de la Rosaleda se prepara ya para una nueva inminente remodelación como consecuencia de la elección de la ciudad de Málaga como una de las sedes de cara al Mundial 2030. Esto tiene que pasar pues en próximos meses y nosotros precisamente lo que vamos a hacer hoy en el programa es un repaso por las distintas obras que ha sufrido nuestro estadio de la Rosaleda. José Enrique, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y traído al pelo, como se suele decir este tema hoy, ¿eh? Sí, muchas de las veces, afortunadamente, los temas que tocamos coinciden con cierta actualidad y en este caso, pues efectivamente, vamos a hablar del estadio de la Rosaleda, que no siempre estuvo allí. Y si hablamos de la Rosaleda y si hablamos del Málaga, tengo que presentar a Dani Marín. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Elena? Buenas noches. Que viene él muy blanquiazul con no nos hemos puesto de acuerdo, con su camisa. Sí, yo soy la que desentono aquí un poquito con este color tan fuerte que me he traído esta noche. Decía que el estadio de la Rosaleda ya mismo tiene que empezar con las obras de remodelación para cumplir los parámetros que exige la celebración y ser sede de un Mundial de Fútbol. Claro, hay muchos requerimientos, muchos requisitos. La obra es faraónica, hay que hacer un montón de... hay que reurbanizar la zona, bueno, yo creo que son demasiadas cosas, a ver si se logra, porque es un proyecto yo creo que muy ambicioso y para la ciudad y bueno, hablar del estadio, ¿no? Yo creo que para un malaguista hay 4 símbolos de pertenencia, de sentimiento relativos a su club. Uno es el estadio, otro es el himno, otro es el escudo y otro es la camiseta. O sea, yo creo que es de las cosas más importantes y la que más orgullo tiene un aficionado sobre su club, y en este caso el estadio de la Rosaleda, que como decía antes José Enrique, no ha estado siempre ahí. No siempre ha estado ahí, ¿no? Claro, vamos, no ha estado la Rosaleda sí ha estado siempre ahí, lo que ha estado el campo del equipo titular de la ciudad. Claro, porque si nos remontamos a 1924, había un campo de fútbol que era el Rosaleda Stadium, que digamos que era pues más de fútbol aficionado, donde están hoy en día pues lo que es el Instituto de la Rosaleda, antigua Escuela Franco, y tal. Pero el Málaga como tal, donde prácticamente tuvo su eclosión, fue en los Baños del Carmen. Y de ahí pues bueno, se retomó para hacer ese gran estadio, sustituyendo al Rosaleda Stadium por el Estadio de la Rosaleda. Y todo esto es lo que vamos a ver hoy. Es curioso porque el Rosaleda Stadium, si me permites un apunte, sí, claro. La grada que tiene todavía en pie, creo, no tengo el rigor exacto, pero creo que es la misma que en 1924 se usaba. Ahí jugaba un antecesor del Málaga, que eso ya es... Había muchos clubes, que era el Victoria Eugenia, que era el club que jugaba en ese campo. Sí, no, llevas razón en eso. Y esa pequeña grada que quedó ahí en ese estadio es que lo incorporó la Escuela de Formación Francisco Franco antiguamente, ahora ahí es Rosaleda, la mantuvieron, y ese estadio se mantuvo como pista deportiva de lo que era la institución educativa. Bueno, es un bonito recuerdo, ¿no? Sí. Que está ahí y que, bueno, sirve, ¿no?, para recordar de dónde venimos y a dónde vamos y qué había ahí. Totalmente. Pues hace casi 100 años, ¿no? Claro, fue justo. En 1924 fue cuando se jugaba en ese campo y sí. Y justamente al lado, la parcela que había al lado, en una zona de cortijo. Es curioso porque ahora, digamos que uno de los planes que tienen las administraciones públicas es integrar la ciudad o el centro, la expansión natural que tiene, reurbanizar toda aquella zona. Y entonces, cuando se construyó el estadio en Rosaleda, era como las afueras de la ciudad. Era como, vamos a hacer un estadio en las afueras de la ciudad. Y era la Rosaleda, la zona de la Rosaleda ahora. Claro, fíjate, ahora está perfecamente integrado en el día a día de la ciudad. Aquella era una zona de huerta Godino, todo esto digamos de la parte hacia lo que hoy es la Virreina, Palmilla, La Palma, pues todo eso era completamente huertas aledañas a la ciudad. Y ¿cuándo comenzó a construirse el estadio de fútbol de la Rosaleda, pues, José Enrique? Digamos, se empezó justo antes de la Guerra Civil, el proyecto, y se paró pues, por las circunstancias de la Guerra Civil, y luego pues, fue en el 41 cuando se inaugura. Y este vídeo que vamos a ver pues, tiene una cierta peculiaridad, y es que nos va a hablar la Rosaleda. Vamos a ver cómo la Rosaleda en primera persona nos cuenta y nos acerca a su historia en este vídeo. Hola, soy el Estadio de la Rosaleda. Bienvenidos a la gran casa del fútbol malagueño. Aunque yo no estuve aquí en los primeros años del fútbol y de 1900. Los primeros futbolistas de aquella Málaga entrenaban en la mismísima plaza de toros de la Malagueta, para berrinche de los taurinos.
partidos se celebraban en el descampado que había al principio del parque, aún por construir. No sería hasta 1923 cuando se estableció el primer campo del Málaga en los Baños del Carmen. Convertido a veces en un puro charco cuando había temporal y con un recogepelotas subido a una barca para cuando el balón terminaba en el agua. No siempre estuve aquí. La afición malagueña hubo de esperar más de lo previsto. Aunque empecé a ser un sueño de todos como maqueta en 1936, la guerra civil dio al traste con ese y otros muchos sueños. Pero, tras el fin de la terrible contienda, el fútbol volvió imbatible. En 1940 yo estaba ya en construcción. Y tuve mi primera fachada. En 1941 me inauguraba por fin el alcalde Pedro Luis Alonso. Su hija hizo el saque de honor y encima el Málaga le ganó al Sevilla por 3-2 en aquel primer terreno de juego. Yo no era aún el estadio soñado, pero el Málaga ya tenía su estadio. Pues la Rosaleda nos está contando ahí en su historia que se inauguró oficialmente en septiembre del año 1941 con ese saque de honor de esa niña, de la hija del alcalde de entonces, de Pedro Luis Alonso. Sí, era Lourdes Alonso. Y nos comentaba Daniel que probablemente continuó con vida. Sí, o sea, sí, no tengo constancia de que ocurra lo contrario. Yo creo que sigue viva y tenía 10 años ahí, eso fue en el 41, pues 90 y algo tiene. O sea que ella seguro que recuerda bien ese día. Le han hecho muchas entrevistas. El Málaga muchas veces ha tirado de ella porque durante los aniversarios, cuando se hizo el 75 aniversario del estadio y eso, y ella siempre se ha mostrado muy lúcida. Así que sí, espero que si nos está viendo darle un beso porque forma parte, yo creo que casi sin querer, ¿no?, de la historia, ¿no? Fue muy curioso que fuera la hija del alcalde la que hiciera el saque de honor de ese partido. Inauguración oficial con un derbi andaluz, Málaga-Sevilla. 3-2 ganó el Málaga. Es curioso porque la primera, antes que decías tú, Elena, que parece que traemos los temas a colación, actualidad. La Rosaleda se estrena antes, de una forma oficiosa, en abril, me parece, un partido contra la Ferroviaria de la Copa del Generalísimo, y se estrena antes, de una forma accidentada, porque hay un temporal. Hay un temporal muy duro que azota a Málaga, de hecho, con un temporal de Levante, con incluso fallecidos que hubo en aquella época. Y claro, el Málaga jugaba entonces, el malacitano jugaba entonces en los Baños del Carmen, que era una zona realmente compleja porque ahora todavía, cuando hay algún día malo, que se anega. Entonces, claro, el campo quedó inservible. Realmente yo creo que fue una mala idea. Estuvo muchos años hoy jugando al malacitano, pero yo creo que fue una mala idea. Estuve el otro día leyendo un poco y digo, ¿por qué se jugaba en los Baños del Carmen? Y al parecer, el que era gerente entonces del balneario, Kiko García, tengo el nombre, Kiko García de Toledo, había jugado el primer partido que se jugó en Málaga en 1904 y
tenía una ligación al fútbol muy profunda y él fue, yo creo, que ofreció esos terrenos y se jugaba ahí, pero claro, cada vez que llovía, el balón se caía, estaba, como he visto en el vídeo, el recoge pelotas con la barca, bueno, realmente era un poco tal. Entonces no se pudo jugar ahí ese partido y se jugó en la Rosaleda, y ese fue un poco el estreno, y después llegó el oficial contra el Sevilla. José Enrique, y arquitectónicamente hablando, ¿cómo era esa Rosaleda, ese estadio de la Rosaleda que se inauguró en el 1941? Pues nada que ver con lo que ahora es el estadio, porque solamente tenía, digamos, la circunvalación alrededor del campo con unas gradas que tenían 6 o 7 escalones, o sea, es decir, seguían teniendo pues, tribuna, preferencia, gol y fondo, pero prácticamente con 6 o 7 escalones de nivel de altura. Y bueno, pues desde ahí es lo que la Rosaleda ha ido progresando, primero cambiando las fachadas, luego posteriormente se hizo lo que es la tribuna alta, luego se hizo preferencia alta, se fueron cerrando anillos, gol alto, fondo alto, luego todo esto se demolió, se volvió a hacer el estadio tal cual lo conocemos ahora y bueno, tenemos imágenes que nos pueden ilustrar sobre esto y comentarlas hasta este futuro 2030 donde, bueno, parece que va a tener otra remodelación importante después de la que hubo también del año 82 cuando el Mundial. Pues vamos a ver ese montaje fotográfico en el que vamos a hacer un recorrido por esos diferentes cambios que ha sufrido en las últimas décadas el estadio de la Rosaleda. Este es de cuando se inauguró, ¿no? Década de los 40 y es lo que nos explicaba José Enrique hace unos instantes, ¿no, Dani? Sí, esta es lo que es la grada de gol, la fachada que da, digamos, al paseo de Martiricos, efectivamente, correcto. Porque la otra es la avenida La Palmilla, pues esta es la que da, digamos, para entendernos al Diario Sur, por decirlo así. Sí, lo que vemos allí a la izquierda al fondo sería un piquito de lo que es el cerro del Monte Coronado. Efectivamente, el Monte Coronado, lo que se ve ahí, y esta es la primera Rosaleda. Sí. Esto ya es del año 46. Irreconocible, sí, irreconocible, claro. Irreconocible. Esta es del año 46, donde, digamos, sobre la misma estructura de fachada ya se instala el escudo del Club Deportivo Málaga en grande sobre lo que es la puerta, este portón que servía para entrar el autobús del Málaga o el autobús de los equipos visitantes y de los equipos de servicio, y las taquillas a su lado, ¿no? O sea, tenía una estética, digamos, muy equilibrada. ¿En esta época ya hablamos del Club Deportivo Málaga o todavía era el Malacitano? Sí, el Malacitano empieza, y creo que el Málaga es el año 1940 y... Sí, prácticamente... años después, cuando ya se... Después de la Guerra Civil es cuando, digamos, se unifican y deciden que se haya Club Deportivo Málaga. Y aquí tenemos esta imagen de la Rosaleda, pues ya ha desaparecido ese escudo sobre lo que es el pórtico, está integrado el nombre de la Rosaleda y las banderas, que vemos que sobre la entrada principal están las 3 banderas de la época, la bandera nacional, la de Falange y la de Carlistas. Hubo un tiempo también en el que se ponían, ¿te acuerdas?, las banderas sobre la grada de preferencia, en este caso la de los clubes de primera o de segunda, según el orden que tuvieran en la clasificación, se ponían las banderas de los diferentes clubes en Entonces había que ir cambiándolo semana a semana, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eso tenía un trabajo, ¿eh? Sí, hay estadios que todavía... en el Aerodoro Rodríguez López, si no me equivoco, creo que todavía se mantiene la tradición de poner las banderas. Esto es post-mundial. La anterior, bueno, ahí ya se ve cuando se integran ya los bajos comerciales, la tienda que ahora se ha cambiado de ubicación, va a haber ahí ahora una nueva clínica, de Clínica Rincón, también está integrado Vitas abajo, en definitiva. También aprovechar la remodelación que ya hace Pepe Seguí, el arquitecto. Efectivamente. Que es la última, vamos, ya... Que más o menos data de principios de los años 2000, ¿no? Sí, comienza el siglo XXI con esta reforma que era necesaria, Dani. Bueno, ¿hacía falta? A ver, primero por normativa, yo creo que antes de esa reforma había asientos que eran de pie. Sí. Entonces había que regularizar toda la sillería del estadio para que pudieran todos sentarse. Y después ha tenido mucha controversia la obra de Pepe Seguí, con algunos aspectos técnicos, con algunos aspectos de accesibilidad, a las zonas altas del estadio, con la pendiente y demás. A mí me encanta la Rosaleda como tal. No sé si era necesario o no. Es verdad que fue muy ortopédica porque tuvo que hacerse por tramos, echaron abajo cada una de las gradas para ir construyendo mientras se competía todavía. Y en este caso parece que en un principio se pensaba que se podía hacer así, que el Málaga podía seguir jugando mientras se hacía la obra, pero creo que va a ser imposible. Así que el Málaga va a tener que buscar una solución si finalmente se cuaja ese proyecto. Sí, cuando esta remodelación de Pepe Seguí, pues efectivamente se hizo por sectores y bueno, se ponían unas lonas para que los jugadores se sintieran un poco, digamos,
arropados, pero que se pudo conseguir que el Málaga mantuviera su calendario en la propia Rosaleda, pero aquí con esa última imagen, que es una de las que hay de posibles bocetos para 2030, pues claro, la remodelación es tan importante que no da tiempo a que se pudiera hacer por partes, y bueno, pues es uno de los aspectos que hay que solventar si efectivamente se llega a que Málaga sea sede del Mundial y se lleva la obra a efecto. Se tiene que hacer sí o sí, porque Málaga va a ser una de las sedes del elegida, Mundial 2030. Está elegida. ¿Cuál va a ser el principal cambio que va a presentar esa nueva Rosaleda respecto a la que estamos viendo hoy en día, Dani? Bueno, pues los últimos proyectos yo creo que va a aumentar mucho la capacidad, que es un requisito mínimo, creo que son 40.000 espectadores mínimos los que tiene que tener, a la zona de aparcamiento, que tiene que tener una zona capacitada de, no sé, son 5.000 para 5.000 vehículos, todas las zonas de accesibilidad de los alrededores y demás. Bueno, es un tema también controvertido, hay gente que piensa que es una inversión demasiado elevada para un mundial que son al final pues unos pocos de partidos. Otros piensan que es una buena forma de regenerar la zona, de darle también otra utilidad en cuanto a ocio, zonas comerciales y demás. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Todo lo que sea crecimiento, bienvenido sea. Bienvenido sea. Claro, ahí en esta controversia o esta digamos, decisión de qué hacer, pues hablábamos antes del cambio de los Baños del Carmen a la Rosaleda en los extrarradios de la ciudad, y bueno, pues claro, hay quien también piensa que probablemente sería más fácil, quizás más económico y con una perspectiva sobre todo de concentración de tráfico y de movimiento de masas, el buscar una parcela que ya en su día recuerdo que creo que fue cuando el Jeque que se hablaba por la zona del Puerto de la Torre de construir ahí una nueva Rosaleda, desde esa perspectiva de accesibilidad y de rapidez, y probablemente más barato que demoler y hacer una sobre ella. Pero no sé cómo lo recibiría la afición malaguista. Como todo, a ver, es que ya meternos en temas más espinosos, pero es verdad que con la última remodelación y ampliaciones también ha habido problemas para el último Mundial, que también hubo una remodelación muy importante, se pusieron las esquinas, se trajo un marcador nuevo y al final hubo una deuda, ¿verdad? José Enrique seguro que se acuerda mejor que yo de aquello. Y bueno, pues habrá gente que piense que esa ubicación ya ha quedado obsoleta para una ciudad como Málaga, hay que buscar una afuera con mejor accesibilidad, con mejor posibilidad de transporte y demás, porque ahora la gente que va al estadio, antes aparcaban en el rastro, pero ahora aparcan donde hay 3 torres, no tienen aparcamiento. Bueno, entonces... hay precedentes, hay equipos icónicos de primera división que han cambiado el estadio de ubicación. Sí. Bueno, y ahí siguen, ¿no? Sí, sí, ahí, vamos, el Atlético de Madrid es uno de los más representativos, ¿no? De pasar del Calderón allí al Wanda, o sea, decir que esto es como todo, decisiones, y bueno, las decisiones pues tienen una parte y otra, y bueno, pues lo importante es que se acierte. Bueno, lo que está claro es que se traslade o no de ubicación. Sí que la Rosaleda actual, situada en Martiricos, en Ciudad Jardín, puede presumir de haber acogido durante toda su historia muchísimos acontecimientos deportivos, futbolísticos de primer nivel, y haber visto jugar pues, a los mejores jugadores del mundo. Pues sí, equipos, acontecimientos, ascensos, descensos, lágrimas, alegrías. Y bueno, hemos preparado un vídeo que recoge algunos de estos momentos significativos y que termina precisamente con algo que siempre decimos y que creo que está por encima de todo, que es la afición. Hay algo que se reconoce, creo que de una manera expresa por cualquiera, y es que la afición del Málaga está ahí, y que por encima de todo, ocurra lo que ocurra, la afición siempre va a estar ahí. Ahí acompañando a su equipo. Vamos a ver el siguiente vídeo en el que vamos a hacer ese repaso por los principales, solo son unos pocos porque si no, no habría programa, momentos históricos que ha cogido el Estadio de Fútbol de la Rosaleda. De las muchas tardes de fútbol que recuerdo, quizá la más gloriosa, por ser la primera vez, fue en aquel enero de 1949 en que mi Málaga, nuestro Málaga, se acercaba a la primera división, y contra el Hércules de Alicante sucedía algo que todavía hoy es un récord mundial. El legendario artillero Bazán marcaba 9 goles que me hicieron sentirme de primera junto a los miles de aficionados que gritaban henchidos de orgullo malaguista. 3 meses después, el Málaga y yo celebrábamos juntos el ascenso al Olimpo de la primera división. En septiembre de aquel mismo año, vi palomas volar al comienzo del primer partido de la historia del Málaga en la División de Honor contra el Valencia. Luego vendrían otras tardes memorables y también de sufrimiento.
y yo habría de soportar una y otra vez ser un campo de segunda y de primera alternativamente. Pero jamás, ni la afición ni yo, dejamos de celebrarlo. La ciudad sí ascendía imparable de los años 50 en adelante. El antiguo aeropuerto del Rompedizo se modernizaba y por él llegaban cada vez más turistas. Y yo no dejaba de estar en constante remodelación y mejora. Y un día fue como si hubiera pasado de ser un campo de un tiempo en blanco y negro a un gran estadio a todo color y con un himno que sigue cantando la afición desde que en 1973 se oficializa ese piropo a Málaga que es Málaga la Bombonera. Junto a todas esas emociones, también recuerdo que jugaron aquí equipos de medio mundo en aquel Trofeo Costa del Sol y que como subsede acogí recién remozado la ilusión mundialista de 1982 para ofrecerle a la afición un magnífico cóctel de naranjito y fútbol internacional. Pero desde que me construyeron, tengo claro que sin los aficionados solo soy un campo vacío. Sin la afición vibrando en las gradas, no tiene sentido mi existencia. Por eso, os invito a saltar al césped, convertidos no en visitantes, sino en el jugador número 12, y a que salgáis como jugadores por el túnel de vestuario a marcarle un gol al paso del tiempo, para celebrar juntos el moderno estadio en el que me he convertido para alegría de todos los aficionados y las aficionadas al fútbol. Málaga la Bombonera, flor de la Costa del Sol, tiene equipo de primera en el fútbol español. Vamos a la Rosaleda, es campo internacional, la afición jamás se queda, con nosotros no hay quien pueda, el Málaga va a jugar. Y ya es socia. El carnet. Ahora tocaría cantar eso de colores blanquiazules, Azules. pero no nos vamos a poner. Pero tenemos ahí, los tres tenemos aquí en mente ese himno. Es que es muy pegadizo el himno del Málaga Club de Fútbol. Sí. Y vemos aquí a un abuelo que se le cae la baba. Cuéntanos quién era ese último protagonista que veíamos tan chiquitito ya con su carné. Pues nada más que puede empezar a oír la sintonía del himno y ya empieza a dar voces, que es Gonzalo, es mi nieto. Y bueno, lo hemos puesto ahí pues como representativo del futuro de esta afición malaguista. Lo mejor que tiene, decía José Enrique, Sí. el Málaga sin duda es su afición, que pervive y sobrevive y aumenta conforme van pasando los años. Sí, y la familia de José Enrique es muy malaguista, ¿eh? De generación en generación. Ahí el nieto que va a coger el legado, porque realmente son ya cuántas generaciones de malaguismo. Pues claro, empezando por mi padre, que empezó como árbitro de fútbol en 1941, y ya traeremos algún día con las anécdotas del fútbol de la que él fue protagonista, pues desde entonces pues hasta ahora, hasta la nieta más pequeña que tiene 20 días y que ya tiene el carnet del Málaga. José Enrique, como malaguista de pro, todo el mundo lo sabe además, los seguidores de este programa, ¿cómo recuerdas tú la celebración del Mundial del 82 en la Rosaleda? Pues, hombre, fue un acontecimiento, sobre todo teniendo en cuenta que jugaba Nueva Zelanda, por ejemplo, jugó la URSS y creo que fue Nigeria, ¿no? Escocia. Escocia. Entonces, bueno, pues el tema de Nueva Zelanda y Escocia, con toda la colonia británica e inglesa de toda la costa y de Gibraltar, bueno, los llenos fueron impresionantes, ¿no? Y la ciudad se volcó y, bueno, pues se nos inundó de naranjitos, porque fue la mascota y bueno, es lo que se vendió. Y realmente estamos en que si se hace aquí el Mundial de nuevo, pues probablemente veremos partidos de cuartos de final o de octavos, pero la realidad es que concita una atracción importante y bueno, ahí es el equilibrio siempre de la inversión con la rentabilidad. Bueno, sí, a ver, aquí tenemos ahora mismo uno de los mayores eventos que se ha hecho en la historia del deporte en Málaga, que es la Copa Davis, y que además ha coincidido que va a ser igual el último torneo que juegue Rafa Nadal en el Martín Carpena, que curiosamente fue donde empezó otra leyenda del deporte español, Pau Gasol, ¿verdad? Que en aquella Copa del Rey antes de la NBA, pues es como el amanecer y el ocaso de dos deportistas, de los dos mejores deportistas de todos los tiempos de España.
A mí me encanta. Yo estuve el otro día en la Billie Jean Cup y estuve viendo el ambiente que hay, la ciudad y la gente en el centro, disfrutando, yendo en metro. Me encanta también que se puede ir en metro a Carpena, la verdad que bien. Lo otro, bueno, pues a ver qué ocurre. Y Ya se verá. y ya se verá. Lo que sí que es verdad, que lo comentábamos antes, es que yo he estado en la Rosaleda de conciertos. Sí, porque hemos hecho referencia Yo a estaba de concierto en la acontecimientos Rosaleda. deportivos que ha cogido la Rosaleda, pero también ha cogido conciertos. Yo vi a Estopa, ha hecho ante un compañero también Maná, y no sé si también Alejandro Sanz me baila un poco la Seguramente. memoria. Sí. Ahí empezó el ayuntamiento con las serenatas de la Luna Joven, que algunos de esos conciertos se celebraban en la Rosaleda. Y bueno, supongo que la Rosaleda siempre ha tenido también un problema con el césped, y bueno, pues toda esta conciertos o concentraciones multitudinarias, pues, digamos, hacían que se deteriorara bastante. Creo recordar incluso, que no sé si unos Reyes Magos o algo, hubo incluso también un Rey Mago que en paracaídas saltó y cayó en la Rosaleda. No sé si fue algo de Reyes Magos o algún acontecimiento de alguna cosa de esta, o sea, que sí que efectivamente ha sido también escenario de cuestiones no estrictamente futbolísticas. Bueno, y lo que le queda a nuestro estadio de fútbol de la Rosaleda. Nos quedamos sin tiempo. Dani Marín, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Encantadísimo. Este programa, la verdad, que el temática Rosaleda hubiéramos tenido para varias semanas. Para muchos programas. Te esperamos el mes que viene, que seguro que José Enrique nos tiene preparado algún programa especial dedicado al Málaga Club de Fútbol, a la Rosaleda, o algún evento deportivo relacionado con la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. José Enrique, pues como siempre te digo, nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que hacer la pregunta hoy facilísima. Sí, bueno, como siempre, facilísima. Bueno, como siempre, vamos, la pregunta para el concurso de los DVD de esta serie, aquella Málaga, aquella provincia, pues es el año de inauguración oficial de la Rosaleda. Pues ya saben, también el número de teléfono en pantalla al que se tienen que poner en contacto, el 608-065-028, y entre los ganadores pues se pueden llevar esas 2 colecciones de DVD a las que hacía referencia José Enrique, colección que se lleva esta semana una oyente que ha sido la ganadora. Sí, Ana María es la ganadora del sorteo esta semana y bueno, pues ya recogerá esta colección de DVD. Pues desde aquí nuestra enhorabuena, Ana María, nos pondremos en contacto con ella rapidísimo, ¿no, José Enrique? Para que pueda recoger esa colección de DVDs. Y antes de terminar, ¿dónde nos vamos de viaje la semana que viene? Pues fíjate que casi, como decía Dani, muchas veces las cosas son circulares. El fútbol empezó en Málaga en 1904 junto a la Plaza de Toros, que allí también se hacía fútbol, y nos vamos a ir precisamente a la Malagueta, a la corrida del centenario de su inauguración. Pues la semana que viene hablamos de toros. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Volvemos el próximo lunes a partir de las 11 de la noche en Málaga en blanco y negro. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Que pasen buena noche.